Y ahora vamos con un aniversario, un cumpleaños, podríamos decir, en toda regla, porque se cumple 25 años desde que surgiese pues, la Viagra. Durante este año, durante todos estos tiempos, estos años, ha sido uno de los medicamentos que más se ha recetado. Es más, incluso hasta el punto de que genera al año más de 1.800 millones de euros en ventas. Silvia, buenas tardes. Si nos acompaña, vamos a hacer una radiografía de estos 25 años. Efectivamente, vamos a empezar comentando cómo se encuentra la Viagra, porque fue por casualidad y no es una frase hecha. Mirad, a finales de los 90, Pfizer, estos laboratorios los conocemos todos después de la vacuna del COVID, estaba buscando un remedio para la angina de pecho. Estaban haciendo unos ensayos clínicos, la cosa no iba demasiado bien y de repente empiezan a ver que algunos de los voluntarios que estaban participando en ese ensayo médico comienzan a tener erecciones. A partir de ahí es cuando se dan cuenta de que a lo mejor puede ser un medicamento que funcione para la disfunción eréctil y ajustan las dosis y en 1998 terminan por sacarlo al mercado. A partir de ahí comienza la historia de la Viagra. Ahora se cumplen, como decías, Vanessa, 25 años. Y para hablar de todo este tema, de todo lo que ha supuesto ese lanzamiento, está con nosotros José Manuel Cardiel, es el vicepresidente del Colegio de Médicos de Zaragoza. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. José Manuel, ¿por qué fue tan revolucionaria la salida al mercado de la Viagra? Bueno, una cosa sencilla. Hasta ese momento no había ningún producto, no había ningún medicamento que paliara el problema de la disfunción eréctil, de la impotencia. Entonces, de repente, como usted muy bien ha dicho, en una prueba piloto de angina de pecho y de hipertensión pulmonar arterial, descubrieron que las personas a las cuales se les estaba aplicando este medicamento, este sildenafilo, que es el medicamento Viagra, el nombre comercial, vieron que tenían erecciones y entonces pasaron de un problema a un beneficio tremendo. Vieron que era un problema importante, estamos hablando de la impotencia, de la disfunción eréctil, que afecta a muchísimas personas un poco en calidad a su vida. A las personas que no lo padecen les parece una cosa nimia, pero evidentemente cuando llegas a una edad, 30, 35, 40, 50, 60 años, es un problema que yo creo que es determinante y mejora mucho la condición de la pareja, no ya del hombre, sino también de su pareja. Por lo tanto, por eso fue tan revolucionario. La primera vez en la historia que había habido un producto que había de alguna manera formalizado el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de la erección disfunción eréctil. Estaríamos hablando que afecta al 40% de los hombres mayores de 40 años. Claro, es que es un problema que es muy cotidiano. Los chavales de 20 años no tienen este tipo de problemas, pero cuanto más edad tiene una persona, más posibilidades tiene de entrar dentro de ese problema. Usted lo ha comentado, el 40%, estamos hablando siempre de estadísticas, a veces hablan de un 30% y a veces hablan de un 50%. Por supuesto que a partir de los 65, 70, 75 años, la disfunción eréctil afecta prácticamente a un 50-60% de la población de los hombres. Estamos hablando de que llevamos 25 años con la Viagra en nuestras vidas, pero no siempre tenemos especialmente claro para qué funciona. Hemos salido a la calle, hemos preguntado a los aragoneses y esto nos han contestado. Pues es una pastilla que sirve para que el pene entre en erección. Hombre, pues para estimular el deseo sexual en el hombre. No he oído hablar, pero ni sé cómo funciona ni utilizo tampoco Viagra. Pues para que el pene se ponga más duro, en plan, que crezca más. Bueno, la Viagra es un vasodilatador que lo que sirve es a nivel de los cuerpos cavernosos del pene y sirve para la disfunción eréctil. Entonces, para los pacientes que tienen disfunción eréctil, pues es su principal indicación. Es un fármaco que cuando está indicado funciona bien, pero que luego también hay que tener cuidado porque tiene algún efecto secundario. José Manuel, veíamos que asentía ahora usted con la cabeza la buena definición que daba este turolense. Y claro, la siguiente pregunta también, ¿la Viagra es apta para todo el mundo? ¿Puede utilizarla todo el mundo o se le puede recetar? Bueno, hay unas contraindicaciones elementales. Siempre que tomas un medicamento es prioritario que estés bien para tomar el medicamento. Para eso tienes que ir al médico, en este caso sería al urólogo o incluso al cardiólogo, porque muchas veces el problema de esta disfunción eréctil, cuando tiene uno menos de 35 o 40 años, es que está alertando de un problema cardíaco. Es decir, uno se da cuenta de que tiene un problema cardíaco cuando de repente a los 35 o 40 años, que normalmente tienes una vida sexual y plena, resulta que no puedes tener una erección completa. Entonces, lo que tienen que hacerse estas personas es ir al cardiólogo, examinarse y ver que a lo mejor tienes un problema cardíaco importante. Problemas, insuficiencias cardíacas por descontado que tienen que analizarlas, insuficiencias hepáticas, insuficiencias renales y, por supuesto, estas personas que han tenido un infarto reciente no deben de tomar este medicamento
porque seguramente están tomando también nitroglicerina, que es un producto que es un vasodilatador también, y entonces disminuye mucho la tensión y pueden tener problemas serios. Pero lo importante, con receta médica que te evitará, o con una analítica o con un examen antes del compañero médico que dirá si puedes o no tomar la medicación. Hay algo muy importante y es que, Vanessa, al contrario que ocurre con otras medicaciones, la Viagra hay que tomarla con el estómago vacío y, por supuesto, sin tomar alcohol. Bueno, lo suyo, lo ideal sería tomarlo con el estómago vacío y no tomar alcohol, pero se puede tomar, lógicamente, porque estamos hablando de la Viagra, un vasodilatador que son para actos sexuales, entonces, claro, sino que le quitas un poco de romanticismo, ¿no? En una velada, bueno, pues, no tomo alcohol, no tomo nada, no sé, sería un poco... Entonces, lo ideal sería tomarla, lógicamente, con una dieta carente de grasas y no alcohol, pero, lógicamente, nadie toma la Viagra sin haber comido o sin haber bebido alcohol, o casi nadie. Bueno, para hacernos una idea de la importancia que llega a tener la Viagra, vamos a ver las cifras que nos van a dar una referencia bastante importante de lo que supone. Desde 1998, desde ese momento en que sale al mercado, se han expendido en España 7 millones de recetas y se han vendido 34 millones de comprimidos. Hay pocos medicamentos, José Manuel, que alcancen estas cifras realmente. Claro, es que estamos hablando de que prácticamente el 35-40% de la población mundial que tiene acceso a los medicamentos son susceptibles de tomar esta medicación. Entonces yo creo que es un hecho muy relevante porque mejora mucho la persona y a tu pareja. Es una cosa de dos. José Manuel, la disfunción eréctil sigue siendo un tema a veces tabú, o quizá cuesta un poco reconocer que puede existir ese problema, digámoslo entre comillas, porque bueno, pues existe este medicamento todavía a día de hoy. Bueno, yo creo que hay una cosa que es clara. Las mujeres siempre hacen sus revisiones al ginecólogo de modo directo, su mamografía, y los hombres somos más remisos a hacernos las revisiones de próstata, porque parece que nos da como sensación de... Y claro, el contarle a un médico que uno tiene un problema de disfunción eréctil, de que no tienes erecciones, pues parece que da como reparo, que no debería ser así, porque es un tema importante y sabido que cada vez más frecuente, por el estrés quizás o por muchos condicionantes. La Agencia del Medicamento le costó darle lo que hay a este medicamento también. Claro, le costó darle medicamento porque al principio el medicamento era como muy digamos, importante, y les costó. Lo que sí también le costó mucho fue a la famosa Viagra femenina. A ese sí que le costó mucho tiempo, y de alguna manera la Viagra femenina en sí tampoco es tanto como... De hecho, no existe. Existe una serie de productos que debes de tomar unas pastillas o una inyección, pero eso tiene que ver en las mujeres, es otro problema. En los hombres es un problema de vascularización, como decía el señor que han entrevistado ustedes, es un problema de los senos cavernosos que produce una vasodilatación. El sildenafilo es un producto que lo que hace es aumentar el ácido y el óxido nítrico, se produce una vasodilatación de la sangre que circunda el miembro, y al relajar la musculatura y al relajar esos vasos permite que haya más sangre y por lo tanto que el miembro dure, que en condiciones normales puede durar 4, 5, 6 horas. Vamos a ver otra animación, porque resulta que la Viagra también, pues como todo, pues tiene letra pequeña y tiene otros usos que resultan en ocasiones sorprendentes. Por ejemplo, puede prevenir el mal de altura, puede evitar también que las flores se marchiten si las añadimos al agua, ayuda con el jet lag, ayuda también a quemar grasa y también puede prevenir cesárea en casos de partos prematuros. Es también curioso. Bueno, lo que sí, bien, esto lógicamente pues forma un poco la parafernalia de las cosas que, también, claro. Pero sí que hay una cosa importante, y en esto sí que ha habido un cambio importante y fundamental. Al principio la Viagra era un medicamento que lógicamente con sus condicionantes negativos, lo que estamos comentando, personas que tienen problemas cardíacos, pues con los problemas cardíacos ha habido una evolución en estos 25 años. Al principio la Viagra y los problemas cardíacos eran incompatibles, y ahora se ha demostrado desde hace 2 o 3 años en estudios que ha habido que a veces mejora, en problemas cardíacos, mejora que tengas menos riesgo quizás de tener infartos. Lógicamente, cuando uno tiene un problema de erección, cuando uno tiene un problema de disfunción eréctil, lo primero que tiene que hacer es ir al médico que le diga si está o no está, porque personas que tienen problemas de corazón, si ese corazón está más o menos estable, el cardiólogo le dirá si puede tomar la Viagra o no.
En algunos medicamentos está incompatible totalmente, repito, si has tenido un infarto o si tienes una insuficiencia de modo importante. Pues acabamos de ver todos esos datos ahora mismo en pantalla que nos acercaba también junto con nuestra compañera Silvia. Y claro, la pregunta que nos hacemos, decíamos, ¿sigue siendo un tema tabú o no el comentarlo con los médicos, en decirlos? Y el ir a la farmacia sigue siendo a veces un poco... Bueno, no a escondidas, pero quizá aflora un poco esa vergüenza o no la hay a la hora de pedir la Viagra, ir con esa receta a la farmacia. Nos vamos a ir ahora mismo en directo, creo que al otro lado está ya nuestra compañera Teresa. Teresa, estás en una farmacia. ¿Cómo es ese momento en el que llegan con la receta? ¿Sigue siendo a veces el tema tabú que decimos o no? Y es uno de los medicamentos que más se ha vendido. Pues ahora mismo se lo vamos a preguntar al farmacéutico, pero déjame decirte que si en 1998 se pone a la venta esta píldora, 12 años después expira la patente y ya se pueden hacer genéricos. Ya no hace falta comprar a 60 euros la caja de Viagra por 4 comprimidos y ya es más fácil acceder a los genéricos. Le vamos a preguntar al farmacéutico si las personas que vienen aquí hasta esta farmacia piden Viagra o piden un genérico. ¿Qué es lo que piden normalmente cuando vienen? Hola, buenas tardes. Sí, normalmente suelen pedir Viagra, aunque luego cuando ven el precio y preguntan si hay algo más barato, les ofreces el genérico y al final son lo que suelen elegir. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en el Reino Unido, es necesaria la receta. ¿Hay tabú a la hora de presentar la receta aquí en el mostrador? Cada vez hay menos tabú de pedir Viagra en el mostrador o de pedir fármacos para disfunción eréctil. Vamos, en Inglaterra, en el Reino Unido, sigue siendo también necesaria la receta, aunque haya farmacéuticos prescriptores que pueden evitar el paso por el médico. O sea, se puede dar con una serie de preguntas que aquí en España sería posible también, con un poquito de cambio de la legislación que se hiciese y nos permitiesen a los farmacéuticos poder dispensarlo. Pero la gente sí, cada vez está más acostumbrada a hablarlo y a pedirlo. Se ha llegado a la idea de que no es solamente un tema sexual, sino que es un tema mucho más de circulatorio y de cardiología, con lo cual es un problema menos tabú, del cual es más fácil hablar hoy en día. ¿Y venden en esta farmacia mucho genérico o mucha Viagra? A ver, en genérico casi todo, porque la gente que quiere la marca es poca. La verdad que no es menos la que lo pide. Yo no sé si vendemos mucho o poco, supongo que la media de Aragón, no estamos ni más ni menos. A ver, al ser hombres, que estamos 2 chicos aquí, por lo menos más nos preguntan a nosotros que cuando hay mujeres. Yo tengo compañeras con las que he hablado de este tema y me dicen, uy, a mí es que se me cortan muchísimo y conmigo todavía hay el tabú, pero cada vez menos, la verdad que cada vez menos. Pero no es un medicamento que se queda en la estantería sin utilizar, sino que va habitualmente despachando este medicamento. Por supuesto, va rotando, se va trabajando normalmente. Sí, a ver, las estadísticas de disfunción eréctil en España son elevadas, como en todos los países vecinos. En hombres de 40 a 65 años es un aviso previo al infarto y previo al problema cardíaco. Entonces, a esa gente... Bueno, la incidencia exactamente no la sé, pero vamos, un 10 o un 15% de los pacientes que van a sufrir un infarto, que pueden ser eso, las necesitan, aparte de los pacientes con diabetes o otro tipo de problemas. Entonces, ya para acabar le quiero preguntar, ¿hay muchos genéricos que han salido después de que expirase esa patente? Además de las de otras formas de fármacos para la disfunción eréctil, como son después del sildenafilo, que es la Viagra, salieron el tadalafilo, el avanafilo y el vardenafilo. Y aparte de cada uno de ellos, de sus marcas, han salido del sildenafilo, yo calculo que unas 15 o 16 por lo menos, y de cada una de las otras, pues casi lo mismo. Muchas gracias, pues ya lo veis, Silvia y Vanessa, alternativas a la Viagra, alternativas a esos 60 euros y cada vez se pierde menos la vergüenza o el tabú para pedir la Viagra a la farmacia. Gracias, Teresa. Estábamos viendo que hay diferentes alternativas y, claro, dentro de esas diferentes alternativas y fármacos nos explicaba José Manuel que había en algunos casos la Viagra, que era unas horas, entre 3 y 4 horas de erección, pero que hay en algunos casos que incluso llega a ser más de 24 horas. Claro, hay unos efectos secundarios. Sí, esto es muy importante. La Viagra, normalmente lo ha comentado usted, son 4, 5, 6 horas. Hay que tomarlo 45 minutos antes aproximadamente de tener la relación sexual y, sin embargo, luego posteriormente salió un producto que se llamaba Cialis, que es otro componente químico, y le llaman la píldora del fin de semana, porque puede durar incluso hasta 30 a 36 horas. Entonces, claro, ¿cuál es la ventaja del Cialis con respecto a la Viagra? La Viagra 6, Cialis 36, es un tema que está ahí.
Pero ¿cuál es el inconveniente? Cuanto más está el medicamento en nuestro organismo, más tarde de alguna manera desaparece el efecto y más problemas podemos tener si nuestro organismo no está en condiciones del 100%. Y lógicamente no es lo mismo hacer un acto sexual en un tiempo que estar el fin de semana de alguna manera forzando. Disponible, vamos a decir. Bueno, lo que es cierto es que la Viagra es uno de los medicamentos que más se ha falsificado en el mercado negro. Ha habido laboratorios clandestinos que se han desmantelado por parte de Policía Nacional. Nosotros hemos estado hablando con ellos de este tema y vean la diferencia, por ejemplo, de precio de una farmacia que nos contaba Teresa, de esos 60 euros, ¿a cuánto se pasa en el mercado negro? Partiendo de la base de que muchas veces no es la propia marca la que están vendiendo, rondan entre unos 5 y 15 euros por comprimido. Ese es el precio que tiene que pagar quien busca Viagra en el mercado negro, muchas veces porque el comprador no cumple con el perfil necesario para que se le recete en la consulta médica. Normalmente el que compra este medicamento va acompañado de algún tipo de sustancia estupefaciente y de hecho es común que en los registros en los que hacemos buscando sustancias estupefacientes, pues en muchos de ellos nos aparecen fármacos como puede ser este caso la Viagra. La Viagra suele estar demandada por chavales que no consiguen una erección tras una noche de consumo de alcohol y estupefacientes. En el mercado negro, como norma general, es gente joven que precisamente necesita este tipo de fármaco para contraponer lo que la sustancia le ha producido en su organismo. Pues esa disfunción le viene de haber consumido según qué tipo de sustancia estupefaciente. Entonces necesita el fármaco para luego poder tener relaciones sexuales. La demanda es alta, su venta es muy rentable y eso da lugar a que se intente producir de forma ilegal. Evidentemente para realizarlos sí que son gente preparada y esos laboratorios son por gente preparada, pero luego cuando nosotros encontramos a las personas que los venden, pues no, es la persona del barrio que igual que vende un poco de hachís o un poco de cocaína, pues vende también este tipo de fármacos. En Aragón ya se ha producido alguna operación policial al respecto. Sobre todo puntos de venta, porque laboratorios sí que nos consta que en Aragón ha habido, no de competencia de Policía Nacional, pero sí que ha habido alguno, pero sí puntos de venta. Puede sorprender que tomen, José Manuel, chavales tan jóvenes, Viagra, pero claro, me comentaba que es por dependencia psicológica. Lo ha comentado el policía, claro, copas, alcohol, noche, juerga. Entonces, ¿qué pasa? Que no están en condiciones y de alguna manera dice, bueno, tomamos Viagra, no nos va a pasar nada porque el corazón seguro que lo tenemos fenomenal, pero eso crea un problema a medio y largo plazo. Produce una dependencia psíquica y psicológica, es decir, ellos solamente ya se erectan cuando toman la medicación, con lo cual es el círculo o la pescadilla que se muere la cola. Beben, se juerguean y si no es con la pastilla a veces no tienen esa erección. Y eso es un problema importante, por supuesto, yo creo que es determinante. Es como si uno toma una pastilla. Si no la tomas parece que no estás en condiciones.